Estos hábitos han cambiado mi vida. Te digo que debes empezar hoy, no mañana ni pasado, simplemente hoy. No tienes que esperar que sea lunes o que comience un nuevo mes. Si empiezas a cambiar tus hábitos desde ahora, en una semana te sentirás diferente. En 6 meses verás cambios que nunca imaginaste. Y en un año serás otra persona por completo. Solo te digo que sé tu mejor versión día a día. Despertar temprano. Sé que es muy difícil para todos tener que levantarse temprano, más si tienes que trabajar o estudiar hasta tarde. Pero ese tiempo que gastas en tu móvil o haciendo trabajos de la universidad que no debes entregar al día siguiente, inviértelo en tus horas de sueño. Yo solía despertarme a las 8:30 todos los días, pero ahora estoy haciendo mi mayor esfuerzo para despertarme a las 7 de la mañana, tenga o no tenga pendientes. Con ello vamos al siguiente hábito, que es tender la cama. Yo sé que esto suena muy absurdo, pero sé que la mayoría de ustedes no lo hacen. Desde que me levanto, lo primero que hago es tender la cama. Así me siento más organizada y preparada para empezar mi día. Si eres de las personas que no les gusta tender la cama, al menos inténtalo 2 veces a la semana, 3 veces y de verdad que vas a notar un cambio increíble. Después de ver lo anterior, vamos al siguiente hábito, que es mantener tu espacio limpio. Creo que este es uno de mis hábitos favoritos. Mantener mi espacio limpio en el cual trabajo o estudio hace que mi mente se sienta mucho más despejada, se sienta lista y con ganas de trabajar. Hacer ejercicio. Este hábito lo estoy implementando en mi día a día y no les voy a mentir, pero me está costando un montón. Hay días en los que te levantas sin ganas de hacer nada y no está mal. Somos seres humanos que sentimos cosas buenas y malas. Muchas veces me libera del estrés, la ansiedad, la depresión. En pocas palabras, me ayuda a liberar todo lo malo. Así que te invito a que dejes las excusas a un lado y empieces a activar tu vida desde ahora. Les quiero compartir este hábito que es muy importante para mí y es arreglarme así no vaya a salir. Es muy importante tu aspecto físico, el cómo te sientes día a día. Si te arreglas para estar en casa, te vas a sentir lista. Es decir, ponerte como a ti te guste, maquillarte, peinarte, también es un acto de amor propio. Les juro que si lo hacen, se van a sentir mucho mejor durante todo el día. Ahora vamos con este hábito que, siendo sincera, también es un poco difícil y es comer balanceado. Creo que es un hábito que todos deberíamos implementar. La comida que le metemos a nuestro cuerpo, aunque tú no lo creas, hace que se refleje nuestro estado de ánimo durante todo el día. Siempre y cuando sigas con tu rutina balanceada y con eso de escuchar con lo que nuestro cuerpo nos pide, vamos con el hábito de beber mucha agua. Siempre he sido una persona que toma mucha agua desde que tengo memoria. No ha sido un problema para mí, me llevo este garrafón a todas partes, es el que me ayuda a recordar la cantidad que debo tomar a diario, al igual que en las comidas. Cuidar de mi piel. Esto sí puedo decir que lo he aprendido a la mala. No tenía como ese hábito de lavarme la cara, aplicarme bloqueador, etc. Pero con el tiempo fui acostumbrándome a mantenerla limpia, aplicarme cremas, bálsamo en los labios, bloqueador. Disfruto también la ducha, sentir ese amor propio, esa frescura. Créame que si empiezas desde ahora, así sea aplicándote una gota de bloqueador, notarás la diferencia.
te recomiendo que empieces ahora a probar productos nuevos que se adecúen a tu piel, que no te vayan a irritar, que no te vayan a salir granitos. Poco a poco yo sé que ustedes van a implementar este hábito que las va a beneficiar durante toda su vida. Este es uno de mis hábitos favoritos y es escribir lo que voy a hacer en mi día a día. Siento que escribir me libera un montón. Todo lo que voy a hacer en el día lo plasmo en una libreta. También me tomo 5 minutos para agradecer por todo lo que tengo y empiezo a declarar todo lo que quiero para mi vida. Así empiezo a organizar mi día. Tú también lo puedes hacer en un ordenador, pero en mi caso prefiero 1000 veces una libreta que una pantalla. Y con esto de escribir vamos al siguiente hábito, que es trabajar 1 hora en una actividad que te guste. Es muy importante y divertido porque la mayor parte de mi tiempo la dedico a leer. Ahora estoy con un libro que se llama Buenos y Malos Hábitos, que es de lo que estamos hablando en este video, y gracias a este libro mi vida ha cambiado un montón. Es de Wendy Watt, se los recomiendo. Si quieren les dejo el link donde lo pueden leer por internet. Por lo general, después de leer saco mis propias conclusiones para seguir con mi siguiente actividad, y es establecer horarios con mis redes sociales. En lo personal, este hábito me ha costado un montón. Conozco personas que pasan horas y horas mirando redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, y no les miento, yo era de esas personas. Y un día dije, ¿pero qué estoy haciendo? Entonces me comprometí a cambiar este hábito porque iba de mal en peor. Esas horas que pasaba mirando las redes sociales se convirtieron en salidas al parque. Todo esto lo estoy haciendo por voluntad propia, lo estoy haciendo a mi tiempo, a mi manera. No quiero obligarme a hacer algo que yo no quiera, y es el consejo que yo te doy el día de hoy. Espero que lo tomes y que estos buenos hábitos que me han ayudado a mí también te pueden servir a ti. Inténtalo poco a poco, intenta hacer cosas diferentes, no te guíes por las demás personas, sino toma todo esto como consejos. Disfruta tu soledad, disfruta estar con tu compañía, porque es algo que hasta el día de hoy muchos de ustedes no saben hacer. No soy una experta, pero quiero que empieces a cambiar tu vida y que te sientas mejor y que dejes un poco todos estos estereotipos que ha creado la humanidad. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te hubiese gustado mucho el video. Lo hice con mucho amor. No olvides darle like, compartir y déjame saber en los comentarios cuál fue tu hábito favorito y cuál quieres implementar en tu vida. En la cajita de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas a seguirme. Ahí te vas enterando un poco de mi día a día, que te lo comparto también por ahí. Y nos vemos hasta un próximo video.